Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿pueden escucharme? Sí se le escucha, profesor. Muy buenas tardes. ¿Pueden ver la diapositiva? Porque no distingo si la ven o no. Sí, Sí se ve, profesor. ¿Sí? ¿Seguro? Ok, perfecto. Sí. A ver, vamos a iniciar la sesión, vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. Vamos a tomar la foto. Esperen. ¿Cómo hago que no se ve? No se ve la pantalla. Espérense un ratito, voy a volver a entrar y salir porque no veo la pantalla. Necesito la captura. A ver, vamos a ver así. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Sonrían, vamos a prender la cámara, vamos a tomar la respectiva captura de pantalla. Sonrían, jóvenes. A ver, ahora sí. Chicos. Sonrían. Perfecto. Seguimos. A ver, en esta sesión, semana número 6 ya, estamos avanzando en el ciclo extraordinario verano, semana número 6, vamos a ver varios temas muy interesantes e importantes. Básicamente vamos a ver el tema del consumo, el tema de el dinero y todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Entonces, el primer punto, importantísimo. ¿Cuál es el punto de el consumo? ¿Qué es el consumo? ¿Cómo funciona el consumo? ¿Por qué es tan importante el consumo dentro de la economía y el manejo económico? En general, hemos visto que el proceso económico tiene diferentes etapas. Las principales son la producción y el consumo. Producción y consumo. Mayor producción, mayor consumo, mayor producción, mayor consumo, mayor producción, mayor consumo. La economía empieza a caminar y el circuito económico se empieza a reactivar. Entonces tenemos un circuito económico trabajando y funcionando. ¿Ok? Entonces, ¿es importante este sistema? Sí. ¿Pero es el único? ¿Así de simple se puede explicar el proceso económico? No. Hay diferentes otras etapas que participan del proceso económico. ¿Como cuáles? Como la etapa de producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Entonces, todo un proceso. El proceso económico tiene diferentes etapas y hemos ido desarrollando las diferentes etapas como la producción, la circulación, la distribución, y ahora nos toca hablar exclusivamente del consumo. Fase del proceso económico en la cual el bien o servicio adquirido es usado en la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Ok? El consumo, a su vez, es posible por las etapas previas que ya expliqué, la circulación y la distribución, pero estimula la realización de un nuevo proceso productivo. También se puede entender como el acto de analizar, utilizar los ingresos para la compra de bienes de consumo. ¿Ok? Previamente para que el consumo se pueda dar, previamente para que el consumo se pueda aplicar y pueda generarse como una etapa importante dentro del proceso económico, tiene que tener o tiene que existir
un ingreso, la generación de un ingreso. Es por ello que si el consumo no está acompañado de un ingreso, es prácticamente imposible poder realizarlo. Así de importante es. Entonces, es una parte importantísima del proceso. Una vez que la etapa de consumo se haya concretado, una vez que consumimos y adquirimos los bienes y servicios, una vez que la producción sacó los bienes y servicios y nosotros los consumimos, eso da lugar a la realización de un nuevo proceso productivo. Yo no puedo volver a producir algo si nadie lo ha consumido todavía. Saqué un lote de producción de 10.000 unidades de un bien y no se han consumido, yo no puedo volver a sacar otras 10.000. Tengo que esperar que se consuman para volver a sacar esa producción. ¿Por qué? Porque si no se me va a acumular, me voy a estoquear y de repente no lo vendo y empiezo a perder. Entonces, ¿cómo está dividido el consumo? ¿Cuál es la división que se hace del consumo? ¿Cuál es la división en este caso del consumo? El consumo está dividido en dos etapas. Consumo humano directo es aquel que nos permite comprar o adquirir bienes y servicios para usarlos directamente en nuestras necesidades. Compramos un par de zapatillas para usarlas, compramos un pan en la mañana para desayunar, compramos alimentos y verduras en el mercado para cocinarlos y prepararlos y utilizarlos en el momento, compramos una gaseosa para tomarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el consumo humano directo tiene que ver con aquel consumo directamente de bienes y servicios para su uso inmediato. El consumo humano indirecto tiene que ver básicamente con el consumo industrial. El consumo industrial básicamente tiene que ver con la compra de materia prima o insumos o algún tipo de bien que va a ser utilizado para ser transformado. Va a ser transformado para la producción y generación de otros bienes y servicios que van a servir para posteriormente llegar al consumidor final. Pero este consumo humano indirecto o industrial tiene que ver con el consumo de materia prima e insumos que sirven para ser transformados en bienes y servicios finales. ¿Ok? Esas son las dos etapas importantes del consumo. Otro nivel de consumo importante es el que está establecido aquí, el de miseria o extrema pobreza. Y aquí vamos a analizar un punto bastante importante que tiene que ver mucho con la realidad nacional y muchas veces latinoamericana o mundial. Los niveles de consumo. Los niveles de consumo se asocian, ya lo dijimos hace un momento, a los ingresos, básicamente. Si yo tengo muchos ingresos, voy a tener mayor consumo. Si yo tengo pocos ingresos, voy a tener menor consumo. Si yo no tengo ingresos, voy a poder consumir un bien o un servicio. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede? Si una persona no genera ingresos, ¿puede consumir un bien o un servicio? No. Definitivamente no. Entonces, ¿se asocia a eso? Definitivamente sí. Tiene una asociación directa con ese punto. Entonces, seguimos avanzando. A ver, los niveles de consumo, como ya lo dijimos, tienen que ver con miseria y extrema pobreza, pobreza, holgura y riqueza. En este caso vamos a analizar los dos primeros, miseria o extrema pobreza. ¿Qué cantidad o quiénes están bajo este nivel de consumo de miseria o extrema pobreza? Básicamente, aquellos cuyos ingresos promedio son de 201 soles semanales. Estamos hablando de un promedio de 764 soles mensuales. O 804 soles mensuales, si quieres verlo de esa manera. ¿Ok? Por 4 semanas. Aquellas personas que tienen un ingreso promedio semanal de 201 soles y más o menos 804 soles mensuales. Yo les pregunto, ¿804 soles alcanza para cubrir una canasta mínima básica de consumo? ¿Alcanzará 804 soles? ¿Qué dice? No. Definitivamente no.
Es más, no llega ni siquiera al sueldo mínimo legal. ¿Cuánto es el sueldo mínimo legal? 1025. 1025. Perfecto. Entonces, 804 soles no llega. Y ustedes dirán, pucha, en esta condición, ¿quién puede vivir? Sí, pues, ¿quién puede vivir? Pero sí hay un porcentaje importante de la población en el Perú que está en esta situación. Este dato era al 2018. 5% de la población en el Perú tiene la condición de miseria o extrema pobreza. Sí, pues es poquito, no somos muchos. Bueno, cada uno ve el dato como quiere ver. El siguiente nivel socioeconómico tiene que ver con el de pobreza. Acá en este nivel de pobreza tenemos aquellos que tienen o tienen ingresos de más o menos 378 soles mensuales. 378 soles mensuales, que te hace un ingreso mensual de más o menos 1.440 soles. ¿Ok? 1.440 soles es un ingreso promedio de los hogares que tienen un nivel de pobreza. ¿Por qué 1.440 es un promedio de ingresos para un hogar con niveles de pobreza? Porque, si bien es cierto, es superior al sueldo mínimo legal, que es 1.025, me lo acaban de indicar ustedes hace un momento, pero 1.025 alcanzará para un hogar, una familia de 4 integrantes para cubrir sus necesidades. ¿Qué creen ustedes? ¿1.025 alcanza? ¿Cubren tranquilamente con eso? No. No. ¿Ya? Estas personas ganan, sí, más del sueldo mínimo, más 1.440 en promedio, pero 1.440 alcanza. ¿Cuánto realmente alcanza para cubrir una canasta mínima, básica, familiar, decente para los hogares del Perú? No es 1.025 definitivamente, tampoco es 1.440, y al 2018 en promedio estábamos hablando de 1.700 soles. Entonces, no llegan a cubrir ni siquiera una canasta mínima básica, vital, necesaria para cubrir sus necesidades. Es por ello que estas personas que están con un ingreso en promedio de 1.440 soles, todos los meses van a tener un presupuesto deficitario. ¿Por qué? Porque les va a faltar dinero para cubrir sus gastos. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Endeudarse, vivir endeudado. O buscarse otro trabajo, pero como es tan sencillo buscar otro trabajo que te pague tanto, seguro lo van a solucionar, ¿no? Bueno, para que te hagan una idea, estos datos, nuevamente les digo, eran el 2018, ahorita vamos a ver datos actualizados. Este dato que les voy a dar era el 2018. ¿Saben cuánto al 2018 teníamos de población en el Perú en el nivel de pobreza? El 21% de la población peruana. 21% de la población peruana en situación de pobreza. Si sumamos, si nos damos el trabajo de sumar, ambos, extrema pobreza y pobreza, tenemos un promedio de, al año 2018, del 26% de la población en calidad de miseria o extrema o pobreza. Miseria o pobreza. 26% de la población en el Perú. ¿Qué les parece esa cifra del año 2018? ¿Bajas? ¿Qué me dice esa cifra? ¿Mm? ¿Hay pocos pobres en el Perú? ¿Mm? ¿Qué les dice ese dato? Para que lo tengan claro, si no lo visualizan, uno de cada cuatro peruanos al 2018 estaba en una situación de miseria o pobreza. 1 de 4. Bastante poquito, normal, no me afecta. Es interesante que este dato lo concienticen, porque estamos hablando de un dato del 2018. Entonces, ¿creen ustedes realmente que del 2018 para adelante, después de pandemia, la gran migración extranjera, las crisis políticas, económicas y sociales que vive el Perú, 2019, 20, 21, 22, esta cifra se ha reducido? ¿Qué creen ustedes? ¿Se habrá reducido o habrá aumentado? ¿Qué creen? Aumentado. Ha aumentado, definitivamente. Lo vamos a ver en un momento. ¿Y qué es lo curioso, qué es lo cuestionable acá? Que llevamos 25 años de crecimiento económico sostenido. Nos estaban repitiendo y repitiendo que el modelo económico funciona muy bien. Llevamos 25 años de crecimiento económico sostenido. Esto no es de ahorita, esto viene de hace 20 años, 25 años.
¿Por qué no se ha reducido ese nivel de pobreza? ¿Por qué no está ese nivel en 2, 3, 4, 5% a lo mucho? ¿Por qué estamos hablando de 1 de cada 4 peruanos en situación de miseria o extrema pobreza? ¿Por qué? Porque ese crecimiento no se ve reflejado correctamente dentro del desarrollo de la población. Motivo por el cual tenemos crisis, levantamiento, protestas, no porque quieran, no les guste trabajar, no porque estén aburridos en sus casas, no porque quieran venir a pasear a Lima, o son rojos, verdes, morados, no. Son por esta situación. Economía pura, números concretos. Entonces, este dato está más actualizado y nos dice que los niveles de pobreza y extrema pobreza tienen esos rangos que están viendo ahí. 201 soles semanales, 378 soles semanales. ¿Ok? Los otros dos niveles de consumo importantes son básicamente el nivel de consumo de holgura. ¿Quiénes están en este nivel de consumo de holgura? Todas aquellas personas que pueden cubrir tranquilamente sus necesidades primarias, las necesidades secundarias también, y por ahí tienen un excedente para ahorrar, ¿ok? Estas personas tranquilamente cubren sus necesidades primarias, sus necesidades secundarias y tienen un pequeño excedente para el ahorro. Son personas en situación de holgura. ¿Ok? Nuevamente, el siguiente rango es el de riqueza. En situación de riqueza tenemos a aquellas personas que tranquilamente cubren sus necesidades primarias, sus necesidades secundarias y sus necesidades terciarias. Tienen ingresos suficientes para cubrir tranquilamente esas necesidades y vivir holgadamente. Entonces, estas personas, aparte de tener capacidad de ahorro, tienen capacidad de inversión. ¿Ok? Y he aquí lo importante e interesante que tienen que entender. Entonces, acá hay un punto que más que una una aclaración es una recomendación. Ustedes están estudiando y preparándose para la universidad. Han elegido diversas carreras que quieren estudiar por diferentes motivos. A ver, de pronto, ¿cuál es el motivo, razón o circunstancias por el cuales ustedes quieren estudiar la carrera que hayan elegido en la universidad? ¿Cuál es el principal motivo por el cual quieren elegir, sea derecho, sea arquitectura, sea medicina, sea ingeniería o economía? ¿Cuál es el principal motivo por el cual quieren estudiar esa carrera? A ver, ¿quién me dice? ¿La que hayan elegido o la que pretendan elegir? ¿Mm? Generar ingresos. Muchos de ustedes, como dice su compañero, piensan y analizan que si tienen una buena carrera en alguna de una buena profesión en alguna de esas carreras, van a tener mayores ingresos económicos. ¿Ok? Yo les voy a decir una cosa bien clarita. Y esto se van a dar cuenta cuando egresen de la universidad y logren ingresar a trabajar. Sea cual sea la carrera de la cual ustedes elijan, medicina, arquitectura, derecho, la que fuera. Salgan ustedes como salgan en el quinto, tercio o los primeros de su promoción. La carrera que elijan, el puesto que elijan o lo que elijan, cuando egresen de la universidad, lo máximo que les va a llevar a aspirar es a tener un nivel económico de holgura. Así de sencillo. Van a poder cubrir sus necesidades primarias, las secundarias y por ahí algunas terciarias. A este nivel es el máximo que van a poder llegar. Se esfuercen lo que se esfuerce, logren lo que sean primeros, archiprimeros en toda la universidad, van a llegar como máximo al nivel socioeconómico de holgura. Si ustedes quieren apuntar, como muchos, a este nivel de aquí, ¿qué es lo que necesitan?
mejorar y desarrollar su capacidad de inversión. Esta de aquí. Porque cuando estén aquí, ustedes van a tener capacidad de ahorro. Perfecto, van a tener un excedente que espero que empiecen a ahorrarlo. ¿Y para qué lo van a ahorrar? Para juntar un capital y con ese capital ver la posibilidad de invertir. Tener capacidad de inversión. Mayor capacidad, mayor capital para invertir, mayor generación de ingresos. ¿Ok? Así que, así como se pide que se desarrolle la cultura del ahorro, también yo les digo y recomiendo desde ahorita que empiecen a desarrollar su capacidad de inversión. El 90% de las personas que llegó a un nivel socioeconómico de riqueza es porque desarrolló su capacidad de inversión. ¿Ok? Entonces, desde ahorita ya pueden ir analizando, viendo, observando, conociendo, viendo qué es lo que se puede invertir, qué necesidades faltan en su distrito, en su universidad, en el camino, en el Perú, y cómo pueden ir cubriéndolas y satisfaciendo. ¿Ok? Si ustedes empiezan a analizar y ver oportunidades, va a ser mucho más fácil cuando tengan ese excedente, ese ahorro y tengan la oportunidad de invertir. Igual pueden empezar a invertir desde ahorita. No necesitan tener 10.000, 20.000, 50.000 soles para hacer una inversión. Hay inversiones pequeñas que se pueden hacer en redes, compras, ventas, en las redes sociales, en Facebook, les sirve para Instagram, les sirve ahora para hacer diferentes tipos de negocios. Muchas personas hacen negocios en las redes y no necesitan mucho capital. Así que es una forma, una modalidad de que ir practicando e ir aprendiendo y manejando su capacidad de inversión. Ténganlo en cuenta. Entonces, esos son los niveles de consumo clásicos: extrema pobreza, pobreza, holgura y riqueza. Ahora vamos a ver otro nivel de consumo que tiene que ver básicamente con las necesidades socioeconómicas. Este nivel de consumo tiene que ver con las necesidades socioeconómicas. ¿Ok? Entonces, este dato es mucho más actualizado, porque este dato no tenemos al año 2020, ¿ok? Y me puede dar luces de que si el dato anterior que les dije de 24, 25, 26% iba por buen camino o era un dato exagerado inclusive, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice este nivel de consumo socioeconómico? A ver, este es otro enfoque importante para clasificar los niveles de consumo que se convierten en una herramienta potente para estudios demográficos. El nivel socioeconómico es la medida del lugar social de una persona dentro de un grupo social, basado en varios factores, e incluyendo el ingreso y la educación. Entonces, todo lo que se encuentre bajo estos niveles socioeconómicos nos van a indicar qué nivel de ingresos tiene. Por ejemplo, el nivel socioeconómico más bajo de estos es el nivel socioeconómico E. El nivel socioeconómico E. Las personas que están en el nivel socioeconómico E tienen un ingreso promedio de 1.300 soles. 1.300 soles, de 0 a 1.300 soles. Todas las personas que están en este rango tienen ese ingreso, de 0 a 1.300 soles. Y ya dijimos que, si bien es cierto, es un ingreso superior al ingreso mínimo legal, pero todavía no alcanza para cubrir las necesidades elementales básicas. Entonces, estas personas que están en este rango tienen niveles de consumo deficitarios y se tienen que endeudar. ¿Qué porcentaje de la población está en este nivel? ¿Qué creen ustedes? ¿20, 25? No. Al año 2020 estaba el 34% de la población en el Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que se incrementó. Del 26% que estaba en el año 2018, que lo vimos en el dato anterior, ahora está al 34%. Año 2020, imagínense toda la pandemia, migración extranjera. ¿Habrá bajado o se habrá reducido ese dato? ¿Qué creen ustedes? ¿En cuánto estará ahorita, 2023? Ya con el 33, 34% en el nivel socioeconómico E, podemos inferir que ya no es 1 de cada 4 peruanos los que están en situación de miseria o pobreza.
Es 1 de cada 3 peruanos. 1 de cada 3 peruanos está en situación de miseria o extrema pobreza. O nivel socioeconómico E. ¿Les parece muy alto, muy bajo, insignificante, indiferente? No hay problema, podemos seguir así, es menos del 50%, así que estamos tranquilos. ¿Qué creen? ¿Qué opinan de esa cifra? 34% de los peruanos en el nivel socioeconómico más bajo, E, ganan en promedio 1.300 soles al mes. ¿Alcanza para cubrir las necesidades? ¿Qué tienen que hacer esas personas? Endeudarse, generarse otro ingreso, agenciárselas de muchas maneras. Podría generar otro ingreso, aunque no es fácil, ¿no? Porque si no tiene un capital no va a lograr hacer otro ingreso. Pero no sé, podría buscar otras maneras, por más que no sea fácil. Definitivamente, no es que las personas que están en esa situación, y lo vemos en el día a día, no es que las personas que estén en esa situación, ojo, aquí no estamos criticando la situación, sino estamos dando el número, pero la realidad que nos dice que las personas que están con niveles socioeconómicos bajos y no tienen para cubrir su canasta familiar, ¿qué es lo que hacen? ¿Se quedan con los brazos cruzados esperando que les caiga del cielo? No, lo vemos en el día a día. ¿Qué es lo que hace la gente? Sale a la calle, busca otro trabajo, genera emprendimientos, genera comercio informal. En muchos de los casos le llaman caos, pero es alguna manera de generar ingresos. Y ese caos, esa informalidad, ese generar otro ingreso, hace que Lima se vea desordenada, se vea sucia, se vea, genere otras externalidades, pero es una manera de cubrir sus necesidades. Sería muy fácil decir, busca otro ingreso, búscate otro trabajo, pero no hay, pues, no te dan otro trabajo. Y los trabajos en general te pagan el sueldo mínimo, 1.025, no me va a alcanzar. Entonces veo la manera de agenciarme. ¿Qué hacen las personas? Ponen un emprendimiento, ponen un negocio, venden comida, salen a vender ropa, salen a negociar diferentes servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta ahora que por todo tiene un tema económico para demostrar la realidad del país. Si ustedes se dan una vuelta por el centro de Lima o por zonas populosas de Lima, ¿acaso van a ver emprendimiento o el 100% de los negocios formales? En general son informales. Vemos gran cantidad de personas tratando de generar ingresos. ¿Por qué son informales? Porque le da la gana, porque quieren ser informales, porque les gusta la calle, porque les gusta la bulla, porque les gusta el desorden. No, porque esa es una herramienta que ellos han considerado necesaria para generar ingresos y llevar sustento a sus hogares. Así que hay una razón de ser. Ok, 34% de los peruanos en situación de pobreza o miseria, o en nivel socioeconómico E. Alto o bajo, ¿qué les parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un porcentaje bajo, normal, alto? 34%, 1 de cada 3 peruanos. ¿Qué creen? ¿Es alto o bajo? ¿Mm? ¿Qué opiniones merece esa cifra? ¿Es normal que una economía, un país tenga el 34% de su población en un nivel socioeconómico E, entre miseria y pobreza? Es alto. Muy bien. Y más contradictorio aún se muestra esta cifra, si les vuelvo a repetir, venimos de 25 años de crecimiento económico sostenido, el modelo es perfecto, el modelo no se debe cambiar, está en peligro de que colapse la economía del Perú. ¿Qué va a colapsar si ya estábamos en 34% de pobreza o extrema pobreza? ¿Mm? Bueno, el siguiente nivel socioeconómico es el nivel socioeconómico D, que nos indica que aquí están las personas que tienen ingresos promedio de 2.480 soles. Estas personas con 2.480 soles de ingreso promedio cubren tranquilamente sus necesidades primarias, secundarias y por ahí algunas terciarias. ¿Por qué? Porque en promedio el ingreso mínimo, lo mínimo que necesita un hogar para poder sobrevivir de 4 integrantes es 1.700 a 1.800 soles.
entonces yo estoy ganando un poco más, estoy superando ese rango. Entonces, tengo un excedente para poder tener una capacidad de ahorro. ¿Ok? ¿Cuántas personas al año 2020 pertenecían al nivel socioeconómico D? En el Perú había un porcentaje del 27% de la población. ¿Ok? 27% de la población en un nivel socioeconómico D. El nivel socioeconómico C. Estas personas ganaban un poco más. Ya no ganan 2.480, sino ganan en promedio al mes 3.970 soles. Aquí ya puedes cubrir tranquilamente sus necesidades primarias, secundarias, y por ahí te queda un mayor excedente para tus necesidades terciarias. Puedes cubrir con una mejor tranquilidad tus necesidades terciarias. Entonces, estas personas viven de manera holgada, la famosa clase media en el Perú. Está en el nivel de holgura, sí. ¿Qué porcentaje de la población al año 2020 estaba en este nivel de nivel socioeconómico C? También otro 27%. ¿Ok? 27%. Estamos hablando del 54% de la población en calidad de nivel C o nivel D. 54% de la población. ¿Poco más de la mitad? Ok. Ahora, los niveles más altos, los niveles donde ya se da el top de los ingresos. Nivel socioeconómico B y nivel socioeconómico A. En el nivel socioeconómico B, ¿quiénes están? Todas aquellas personas con un ingreso promedio de 7.020 soles. Ya estas personas de 7.020 soles hacia adelante tienen una tranquilidad económica. Cubren tranquilamente sus necesidades primarias y secundarias, y hay algunas terciarias o más terciarias, y tienen mayor capacidad de ahorro e inversión. Lamentablemente en el Perú solo a este rubro de personas pertenece el 10% de los hogares del país. Y en el nivel más alto, todos aquellos que tengan ingresos superiores a 2.660 soles, 2.660 soles, estamos hablando que tienen un nivel de ingresos superior que va en promedio al 2%. Solo el 2% de la población está con ingresos superiores a 12.660 soles. Cubren tranquilamente sus necesidades primarias, secundarias y terciarias, y tienen capacidad de inversión. ¿Ok? 2% de la población nomás está en este rango. ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Poquito? ¿Qué creen? 34% de la población en el nivel más bajo y solo 2% de la población en el nivel más alto. ¿Habría habido alguna posibilidad de que esto fuera al revés? La pirámide se volteara, el 2% abajo y el 34% arriba. Pudo haber sido en algún momento, pero no se tomaron las decisiones correctas. ¿Ok? Acá menciona, profesor, pero siempre habrá pobres. Sí, en las economías no se desaparece la pobreza, pero sí se reducen los niveles de pobreza. Decir que siempre va a haber gente pobre no es una justificación. Lo que se tiene que hacer es reducir los niveles de pobreza. Si 34% de la población te parece normal, ya es un tema de análisis. Entonces, este dato que les estoy dando, o que aparece en el cuadro, es al año 2020, por si acaso, 2020. El dato anterior era el año 2018. Estamos en 2021, 22, 23. Post pandemia, post crisis de aislamiento, post crisis económica mundial. Díganme, seguro se ha reducido este dato, ya se puso a niveles mínimos. ¿Habrá sido así? ¿Qué creen ustedes? ¿Se ha reducido el dato? ¿Se ha reducido la cifra? Del 2020 al año 2023, ¿se ha reducido? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Mm?
¿Qué me dice? ¿Ninguno? ¿No saben, no opinan, no tienen idea? Bueno, después de la pandemia y con toda la migración extranjera, ¿qué creen ustedes? Básicamente se ha incrementado. No tengo el dato actual, ya saldrá en el INEI. Este dato máximo lo hemos conseguido al año 2020 y ahí se pueden dar cuenta de esos niveles abismales de consumo que hay. Entonces, el siguiente punto importante es la canasta de consumo. Entonces, ¿qué es la canasta de consumo? Hemos hablado tanto de la canasta de consumo, el consumo mínimo que necesita una familia, que más o menos ya tenemos una idea de lo que es. La canasta de consumo es el conjunto de bienes y servicios que el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, determina como los de mayor incidencia en el consumo de las familias. ¿Qué quiere decir esto? La canasta de consumo es aquella canasta que, según el INEI, son los más consumidos por los hogares promedios del país. Entonces, queda clarísimo que no todos los hogares son iguales. Queda clarísimo que no todos los hogares tienen los mismos niveles de ingresos. Queda clarísimo que no siempre se puede mantener niveles similares en todo. Ok, eso está clarito. Hay familias con mayor integrante de hijos, hay familia con menor integrante de hijos, hay familia con mayores ingresos, hay familia con menores ingresos. Lo que establece el INEI aquí es simplemente un listado de los bienes y servicios más comunes que en general los hogares del Perú consumen. Lo mínimo que debe consumir un hogar en promedio. Hay mucho mayores cosas que las están ahí, por supuesto, pero esto es lo mínimo que se necesita. Alimentos y bebidas, vestido y calzado, alquileres de vivienda, combustible, electrodomésticos, electricidad, perdón, muebles, enseres, mantenimiento de vivienda, cuidados y conservación de la salud es importantísima, transporte y comunicaciones, esparcimiento y servicios culturales y otros bienes y servicios. ¿Ok? Todo esto suma la canasta de consumo. Todo esto se determina lo que una familia promedio en el Perú va a necesitar para cubrir sus necesidades. ¿Ok? Entonces, esta canasta de consumo nos sirve para la elaboración del índice de precios al consumidor, que vendría a ser ¿qué? A ver, primero yo tengo que hallar la media ponderada de precios, que no es otra cosa que darle un valor a la canasta de consumo. Ya vimos los bienes y servicios que necesita la población o un hogar en promedio en el Perú. Ya vimos que un hogar promedio en el Perú necesita alimentos, bebidas, servicios, techo, etcétera. Entonces ahora tengo que agregarle un valor, un precio a lo mínimo que necesita un hogar, darle un valor a esa canasta de consumo. Entonces establezco el índice de precios al consumidor, que es una medida de precios de los bienes y servicios de una canasta de consumos típica. ¿Ok? Si bien es cierto, no todos los hogares son iguales, lo mínimo que establece la economía de un hogar es de 4 a 5 integrantes, papá, mamá, 2 o 3 hijos como máximo. Entonces, un hogar promedio con 2, 3, 5, 2, 3 hijos, papá, mamá y 2, 3 hijos, según el INEI, no está acá el dato, pero en promedio necesita una canasta mínima de 1.700 a 1.800 soles mensuales. Entonces, ¿por qué no ponemos esto como el sueldo mínimo legal? ¿Por qué no se establece esto como el sueldo mínimo legal? ¿Por qué no sería así entonces? ¿Mm? ¿Qué creen? Porque esto básicamente es un tema
estadístico, informativo, que el INEI establece y nos dice para informar a la economía. Legalmente es el valor del sueldo mínimo legal, 1.025 soles. ¿Ok? El otro punto importante que tenemos que darnos cuenta es el de consumo, ahorro e inversión. ¿Qué tiene que ver eso? Son las unidades económicas, familias y empresas que reservan una parte de sus ingresos o ganancias y obtienen el ahorro, lo cual les va a permitir mejorar su capacidad de consumo e inversión. Parte de lo que les estaba explicando hace un momento. Las familias, personas o individuos deben desarrollar la capacidad de ahorro. No deben gastarse todos sus excedentes. Si a ustedes les sobra dinero en su primer sueldo o sus primeros sueldos, no se lo gasten, ahórrenlo, júntenlo. ¿Para qué? Para que con ese ahorro puedan desarrollar posteriormente una adecuada capacidad de inversión o una adecuada inversión que les permita generar más ingresos. Cuando más ingresos generen ustedes, más rápido van a llegar al nivel socioeconómico más alto de riqueza. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a establecer la función consumo. Y acá hay un dato importante. A ver, ¿qué nos dice la función consumo? Nos muestra la relación que hay entre el nivel de gasto de consumo y el nivel de ingreso disponible. Y antes de analizar a profundidad este punto, tenemos que encontrar una diferencia importante. A ver, ¿quién me la desarrolla? Es lo mismo el nivel de ingresos, es lo mismo los ingresos que uno puede tener como trabajador o como tanto dependiente e independiente, es lo mismo el nivel de ingresos que el nivel de ingreso disponible, es lo mismo. Estamos hablando de la misma situación. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso e ingreso disponible? ¿Quién me da una idea, un alcance? ¿Qué vendría a ser el ingreso disponible? A diferencia de el nivel de ingreso. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre ingreso o ingreso disponible? Chicos. A ver, el nivel de ingreso disponible es lo que ya está ahorrado. Ajá, a ver, acá hay un dato. Bueno, para que lo tengan claro, les voy a poner un ejemplo. ¿Ok? A ver, chicos, imagínense lo siguiente, que ustedes ingresan a trabajar su primer trabajo, egresan de la universidad acá unos 3, 4, 5 años, 6 años. Son estudiantes egresados, quinto, tercio superior, lo máximo que pueden llegar, o los primeros de su clase, de su promoción, como quieran verlo. Y como son tan buenos profesionales y se han esforzado tanto, salen al mercado laboral y inmediatamente los contratan. Los contrata una empresa y les dice, ¿sabes qué? Gracias a tu muy buen desempeño te voy a contratar y vas a empezar a trabajar en esta empresa. Gracias a tu experiencia te voy a pagar, no sé, 4.000 soles
mensuales. ¿Cuánto quieren ganar su primer sueldo? 4.000 soles, ¿ok? 4.000 soles. De pronto ustedes se emocionan en su primer sueldo, 4.000 soles, muy bien, y de pronto le dicen a toda su familia, a sus padres, amigos, vecinos, conocidos, están emocionados obviamente, van a recibir su primer sueldo, 4.000 soles, no es poca cosa, 4.000 soles, y les dicen, ¿sabes qué? Voy a recibir mis primeros 4.000 soles, ok, qué chévere, bacán, y gracias a ello los voy a llevar a comer a todos a la calle, a un restaurante, ¿ok? Se emocionan sus padres, sus hermanos, sus enamorados, si estuvieran en esa época, sus primos, todos van a llevar como a 10, 20 personas, ¿ok? Eso ha sido en febrero. Están esperando todos a fines de febrero que ustedes cobren su sueldo y lo puedan llevar para ir a comer a la calle. Pero ¿qué es lo que ocurre? Llega a final de febrero, 28 de febrero, y ustedes van emocionados a cobrar su dinero, van al cajero a retirar el dinero y se dan con la sorpresa que de pronto, en vez de recibir 4.000 soles dentro de su cuenta, tienen única y exclusivamente 3.100 soles. ¿Qué ha pasado? 1.200. ¿Qué ha pasado? ¿Me cobraron impuestos? ¿Por qué les han depositado menos? ¿Los han estafado? ¿El jefe les ha... ¿Sería por el cobro de impuestos? Exactamente. El ingreso disponible es tu ingreso, tu salario, menos los impuestos. ¿Ok? Profesor, Que es contarte los impuestos de ley. Dime. hablando de impuestos, ¿cuánto sería el impuesto en sí? ¿Todos pagan la misma cantidad de impuestos o...? Vamos a ver una clase de tributos dentro de poco, no sé si en la siguiente, donde vamos a hablar en extenso sobre esto, pero para que tengan una idea. No todos pagan impuestos. En el caso de los impuestos, en este caso, son los impuestos a la renta. En el caso de tercera, de cuarta y quinta categoría. Los trabajadores pagan impuestos a la renta de cuarta y quinta categoría. ¿Quiénes se les descuenta el de cuarta categoría? Los trabajadores independientes, que trabajan a través de recibo por honorarios. Trabajan de manera independiente y generan sus ingresos a través de recibo por honorario. A ellos se les descuenta el impuesto de cuarta categoría. En el caso de los dependientes, como en el ejemplo que estoy poniendo, los que trabajan por una empresa y les pagan a través de boleta de pago, a ellos se les descuenta el impuesto de quinta categoría. ¿Ok? ¿Cuánto les descuentan y a partir de qué monto? Es otra cosa. No a todos los trabajadores les descuentan, tienes que tener un mínimo de ingresos para que te descuenten. En ese caso es 1.500 soles. Si tú ganas menos de 1.500 soles no te van a descontar. Pero conforme vaya creciendo tu salario o tu ingreso, te vas a dar cuenta que en el Perú, cuando más ingresos tienes, papá gobierno más te quita. Así que se va a ir calculando. Entonces, más ingresos, más descuento. Y te vas a dar cuenta que ese descuento va a reducir tu ingreso disponible. Porque puedes tener un sueldo nominal de 4.000 soles, nominalmente dice 4.000 soles, pero tu ingreso real son 3.200 porque están descontados impuestos. Y no puedes comprar la misma cantidad que ya tenías proyectado. Si tú habías pensado invitar a comer a tus amigos, familiares, primos, vecinos y padres, vas a tener que llevarlos ya no a un restaurante de lujo, sino a un agachado nomás, para que puedas darle comer a los 20 personas que habías establecido. ¿Por qué? Porque papá gobierno te quitó tu porcentaje de impuestos. Ese es el ingreso disponible. El ingreso de tu salario menos los impuestos. Entonces, la función consumo nos muestra esta relación del ingreso disponible, el ingreso menos impuestos, cuál es el nivel de gasto que tienen las personas. Nos da una función C igual F por ID, donde C es igual a consumo, F es la relación funcional consumo dependiendo del ingreso disponible menos impuestos y el ingreso disponible actual. A mayor ingreso disponible, obviamente voy a tener mayor consumo. Pero si tengo un menor ingreso disponible, obviamente voy a tener menor consumo. Y esto que estamos explicando acá es la famosa elasticidad ingreso de la demanda.
la forma como afecta la demanda la variable ingresos. Profesor, una pregunta. ¿Me escucho? Y entonces, si tenemos un sueldo mínimo que es 1025 y a esas personas le cobran los impuestos, quiere decir que prácticamente quedan en pobreza. No, como dije hace un momento, hay un mínimo de ingresos que tienes que tener para que te descuenten el impuesto a la renta de quinta categoría. 1025 no está sujeto a descuento del impuesto a la renta de quinta categoría. Mínimo tienes que tener, es 1400 y tanto, casi 1500 podría ser. A partir de 1500 ya te están descontando. Ojo, siempre y cuando sea un trabajo legal, ¿no? Que te dé boleta de pago y que te tenga en planilla. Porque si es un informal, a empezar no te va a pagar 1025, te va a pagar 1800, 900 y no te va a descontar nada, pero te va a hacer trabajar más tiempo. ¿Ok? Y como Profesor, les... Dime. en los trabajos así que se denominan informales, son, me refiero a que, mire, se gana poco aunque pues, se trabaja más. ¿Eso es legal o se podría hacer algo para cambiar eso? A ver, definitivamente en el Perú hay de todo. Es informal y es hasta cierta manera ilegal explotar así al trabajador, pero siempre y cuando seas explotado dentro de la formalidad, tú puedes denunciar. Pero si te están explotando en la informalidad, esa empresa ni siquiera está reconocida, ni siquiera está constituida, ¿cómo lo vas a denunciar? No puedes denunciar. Tú podrías denunciar a esa empresa si es una empresa formal que de pronto te hace trabajar 8 horas y no te paga los 1025. Vas y la denuncias al Ministerio de Trabajo y va a tener una multa, una sanción y va a tener que pagarte lo que corresponde por 8 horas de trabajo. ¿Ok? Pero si es una empresa informal, un restaurante, una tienda, un taller que te contrata y por necesidad tú aceptas el trabajo porque la gente acepta el trabajo por necesidad y te paga por 8 o 10 horas de trabajo diario, 800 soles, no te da boleta de pago, no te da recibo, no te da nada. ¿Contra quién lo vas a hacer denunciar? No lo puedes denunciar. Lo único que te queda es o aceptar o rechazar el trabajo. Entonces, si bien es cierto, hay una ley que te establece que hay un sueldo mínimo, pero solo rige para las empresas formales. Lamentablemente es muy complicado y casi imposible controlar a las empresas o a los negocios informales, porque como ustedes se han dado cuenta, hay gran cantidad de informalidad en el país. No pueden controlar a las empresas formales, mucho menos van a poder controlar a las informales, pues. ¿Ok? Como les decía, esto tiene que ver con la famosa elasticidad ingreso de la demanda. Elasticidad ingreso de la demanda es la variable que mide cómo o qué grado de sensibilidad tiene la variable demanda ante un cambio, una variación en el ingreso. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la elasticidad precio de la demanda que hemos visto anteriormente? ¿Se acuerdan? Esto es Sí, elasticidad profesor. precio, elasticidad ingreso de la demanda. Esa es la variable ingreso. Ya no la variable precio, sino la variable ingreso. Ok. Entonces, ¿cómo mido esto? De la siguiente manera. ¿Quién estableció esta variable? ¿Quién estableció este punto?
el estadista prusiano Ernest Engel. Ernest Engel estableció esta variable, esta ley, estos enunciados, estas proposiciones, indicando lo siguiente. Ernest Engel en el siglo XIX, miren, allá en el siglo XIX establecía lo siguiente. A ver, según Ernest Engel, la primera ley o proposición de Engel establecía lo siguiente. ¿Qué establecía? A ver, las personas que tienen más bajos ingresos, aquellas personas que tienen los ingresos más bajos, quiere decir en situación de miseria o extrema pobreza, van a tener el siguiente comportamiento. ¿Cuál comportamiento? Van a tener el comportamiento de que van a concentrar el mayor porcentaje de su gasto, de sus ingresos, de sus 804 soles, ¿en qué? ¿En qué gastan las personas que tienen menos ingresos? ¿En qué gastan, creen ustedes, las personas que tienen menos ingresos? ¿En qué creen? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Las personas que tienen menos ingresos, las personas que están en situación de miseria, las personas que, como vimos hace un momento, ganan en promedio 201 soles semanales, 804 soles mensuales. ¿En qué creen que gastan el mayor porcentaje de sus ingresos? En las necesidades básicas. Exactamente, en las necesidades básicas y elementales. ¿Y cuál es la necesidad más básica y elemental de todas? Alimentos. Exactamente, alimentos. ¿Y por qué las personas que ganan tan poco gastan más en alimentos? ¿Por qué? Porque es la necesidad primaria, básica y primordial. Si tú no te alimentas, no puedes tener energía y fuerzas y hasta te puedes enfermar y te puedes morir. Entonces es el gasto primordial de las personas con menos ingresos. ¿Ok? Esa es la primera ley o proposición de Engel. ¿Cuál era la segunda? La segunda ley nos dice que cuando las personas empiezan a incrementar sus ingresos, ya no estoy en la posición de miseria, ahora estoy en la posición de pobreza simplemente. Ya no gano 804 soles, ahora gano 1.440 soles. ¿Ok? ¿En qué? Contrariamente a lo que yo puedo pensar, ahora que gano un poco más, no voy a incrementar mi porcentaje de gasto en alimentos, todo lo contrario, lo voy a reducir. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué creen que se da esto? ¿Por qué las personas que empiezan a incrementar sus ingresos reducen su porcentaje de gasto en alimentos? ¿Por qué? ¿Acaso comen menos, se ponen a dieta, se ponen más fitness? ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, lo que yo pienso es que cuando uno gasta menos en alimentos, cuando sube el dinero que obtiene, creo que sería o bien que lo ahorre o bien que lo gaste en otra cosa innecesaria o necesaria. A ver, contrariamente a lo que se puede pensar, las personas que tienen un incremento en los ingresos reducen su porcentaje de gastos en alimentación. ¿Por qué? No es que lo reduzcan. A ver, si yo en la situación de pobreza, perdón, en situación de miseria, de mis 800 soles gastaba 400 soles, la mitad de mis ingresos, el 50% de mis ingresos en alimentación, cuando estoy en la situación de pobreza, cuando he mejorado un poco mi situación, gano 1.440 soles, no es que reduzca mi porcentaje de gasto. Yo sigo gastando 400 soles en alimentación, pero porcentualmente no es lo mismo 400 de 800 que 400 de 1.440. En ese caso, el porcentaje sí se ha reducido porque el ingreso ha aumentado, pero sigo gastando 400 soles en alimentación. El porcentaje es lo que se ha reducido. ¿Por qué? Porque mi ingreso se incrementó.
Ahora tengo porcentualmente un gasto de aproximadamente 30% en alimentos. ¿Ok? Seguimos. Siguiente ley o proposición de Engel. De pronto, aquellas personas que no importa si ganan mucho o ganan poco, no importa si tengo un alto o un bajo nivel de ingresos, sea extrema pobreza, pobreza, holgura, no importa, siempre voy a gastar la misma proporción, siempre voy a gastar lo mismo, igual, ¿en qué? En vestido, en vivienda, porque tengo que vivir igual, no voy a salir calato a la calle, tengo que vivir igual, no voy a dormir en la calle, servicios, porque tengo que cubrir servicios, y transporte. Gane lo que gane, tengo que gastar la misma proporción de mi salario en alquiler de vivienda, servicios básicos y transporte. Tengo que movilizarme el trabajo, tengo que pagar el alquiler de mi casa, tengo que pagar servicios. Y así que siempre va a ser la misma proporción, igual. ¿Ok? Y por último, la última ley o proposición de Engel nos dice que aquellas personas que han alcanzado el máximo nivel de ingresos, aquellas personas que tienen el máximo nivel de ingresos posibles, están en la posición de riqueza. ¿En qué gastan más esas personas que tienen mayores ingresos? Yo que tengo mayores ingresos, estoy en la posición de riqueza. ¿En qué gastaré más? Ustedes llegan a tener, gracias a la inversión y el ahorro que hicieron y las buenas inversiones que generaron, un nivel de ingresos en la posición de riqueza. Llegan a estar en ese 2% de la población nacional. ¿En qué van a gastar más? ¿En alimentos? No, van a gastar más en educación. Van a gastar más en salud, van a gastar más en viajes, van a gastar más en ahorros e inversión. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes ya no van a estudiar o llevar a sus hijos a estudiar a un colegio nacional, por ejemplo. Los sacan de Fe y Alegría y los llevan a un colegio particular. Ya no van a atenderse o a curarse en el Hospital de la Solidaridad o en Salud o en el CIS. Ahora se atienden en clínicas privadas. Si van a viajar, ya no van a viajar acá a Cañete, Lunahuaná, Urajillo, Canta, Chosica. No, ahora se van a Miami, Disney, Universal, van a viajar al extranjero. Y obviamente van a seguir incrementando su capacidad de ahorro y su capacidad de inversión y generar nuevos ingresos. ¿Ok? Eso nos dice las leyes o proposiciones de Engel. Esa situación plantea. ¿Ok? Y básicamente este punto es un punto que nos trata de explicar cómo, así como la producción es importante para la economía, para que camine la economía, el consumo y el consumidor también. Entonces, el Estado en teoría protege no solo a la producción, sino también al consumidor. ¿Y en base a qué organismos se protege al consumidor? A los organismos reguladores. No siempre hacen su trabajo, no siempre son imparciales, pero son los organismos reguladores que tenemos que en teoría deberían proteger y cuidarnos del abuso de las empresas. Porque tan importante como la producción es el consumo. Y si yo no protejo al consumo y solo protejo a la producción, igual va a decaer el consumo y las empresas van a perjudicarse. ¿Ok? ¿Qué mecanismos serían entonces? Básicamente, Osinermin, que protege todo lo que tiene que ver en el ámbito de luz, electricidad, los grifos, los comercializadores de gas,
Ocitran, que controla y supervisa todo lo que tiene que ver carreteras, pistas, autopistas, vehículos de transporte. Ociptel, que tiene que ver todo lo que es telecomunicaciones, celular, internet, cable. Han venido a menos últimamente. Tenemos el peor servicio de internet y telefonía de Latinoamérica y del mundo, creo. SUNAS, lo que tiene que ver con el saneamiento y el agua y Indecopi, que tiene que ver con la ciudadanía y el empresariado, que cumplan todo lo que te prometen. ¿Ok? Hay un ejemplo de cómo funcionan estos organismos. A ver, el otro punto importantísimo que tenemos que ver en esta sesión es el que tiene que ver al dinero. Y les vamos a explicar y vamos a ver en esta situación, en esta sesión, todo lo referente al dinero, cómo funciona, por qué se da así y la importancia que tiene en el manejo económico. Para empezar, el dinero no es otra cosa que un bien, un activo que sirve como medio de intercambio, como medio de pago, aceptado por la mayoría de la población. Tienen que entender el siguiente contexto. En el inicio de la sociedad, cuando el hombre adquiere su primigenio carácter social y se da cuenta que no va a sobrevivir si no se agrupa en tribus, clanes, familias, aparecen las ciudades. Y al aparecer las ciudades aparece el comercio, la necesidad de intercambiar bienes y servicios entre las personas. Entonces, en un inicio, la forma de intercambio era a través del trueque, pero el trueque no era equitativo y no era una forma adecuada de hacer un intercambio comercial. Y es ahí donde aparece el dinero. ¿Cómo aparece? Porque buscaban las personas un bien que sea aceptado por todos. ¿Y cuál fue ese bien que era aceptado por todos? ¿Qué era algo que todo el mundo iba a aceptar como medio de intercambio? Un metal precioso, el oro o la plata. Los más comunes, es por ello que a partir de ellos es que nacen las monedas y el dinero. Entonces, la moneda en sí, es dinero emitido por un Estado. ¿Quién emite la moneda en un Estado? En el caso del Perú, el Banco Central de Reserva del Perú, que se conoce como moneda de curso o moneda legal del país. ¿Cuáles son las características cuáles son las funciones de la moneda? Tiene una medida de valor porque a mayor cantidad de monedas que pagues por un bien o un servicio, ese tiene mayor valor. Sirve como medio de pago porque sirve como medio de pago para realizar transacciones comerciales. Sirve como medio de pago diferido porque hay monedas como las tarjetas que compras hoy, pagas después. Y me sirve como medio de atesoramiento. ¿Por qué? Porque cuando más monedas o dinero yo pueda juntar y ahorrar, voy a tener mayor riqueza y lo voy a atesorar mejor. Entonces, ¿cuáles son las características del dinero? Una de las características más importantes que tiene el dinero es su capacidad de concentración. ¿A qué se refiere su capacidad de concentración? Es importante por lo siguiente. El dinero, en el mundo existen diferentes tipos de monedas. Cada país tiene su moneda en particular. ¿Se han dado cuenta? Sí. El Perú tiene el sol y los otros países tienen su moneda. Entonces, una característica que debe tener las monedas es su capacidad de concentración. ¿Y concentrar qué? Concentrar valor, pues sin él no sirven para nada. Entonces, yo les pregunto rápidamente, de todas las monedas que existen en el mundo,
¿cuáles concentran mayor cantidad de valor? El dólar. Ok, el dólar es uno. ¿Cuál es más? La libra esterlina. Muy bien, el El euro. dólar, el euro, el dólar, la libra esterlina, el euro, perfecto. ¿Alguna más? ¿Esos tres nomás? ¿Seguro? ¿Mm? A ver, el dólar, la libra esterlina, el euro, el yuan, el yen son monedas fuertes aceptadas en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque concentran gran capacidad y valor. ¿Ok? Entonces, como dato adicional, para que lo tengan en claro, la moneda que mayor concentración de valor genere se le va a denominar divisa. ¿Y qué es una divisa? Aquella moneda aceptada en casi todo el mundo porque concentra una gran capacidad de valor. ¿Ok? Entonces, me han mencionado diferentes tipos de monedas, pero no me han mencionado el sol. Les pregunto, ¿el sol concentra valor o no? Sí. ¿Me dicen sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo mencionan? A ver, contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, el sol sí concentra valor. Es más, es una de las monedas más fuertes de la región de Sudamérica. Es la más fuerte actualmente. Pero no llega a los niveles de las monedas como el dólar, la libra y el euro. Es por ello que no es aceptada como una divisa dominante y es por eso que no la mencionamos. Pero sí concentra valor. ¿Ok? Entonces, otra característica importante son la de homogeneidad, que todas deben presentar el mismo diseño, color y tamaño. ¿Para qué? Para evitar la falsificación. De fácil transporte, todos deben ser de tamaño similar, de tamaño manejable. ¿Para qué? Para que puedan ser de fácil transporte y acumulación. Otra característica puntual es la divisibilidad. Tienen que estar divididas en múltiplos y submúltiplos para facilitar las diversas transacciones comerciales. Múltiplos, en el Perú tenemos el sol y sus múltiplos son los 2 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles y 200 soles. En submúltiplos tenemos las denominaciones menores a un sol, 50 céntimos, 20 céntimos, 10 centavos. Durabilidad. Deben ser resistentes al uso y al tiempo. Acá les tengo una pregunta. ¿De qué están hechas las monedas? ¿De qué está hecho el billete? ¿De qué creen que está hecho? ¿Mm? ¿De qué están hechas los billetes y monedas? De un tipo de papel especial. ¿De oro y plata? A ver. Los No, billetes básicamente no están hechos de papel, por si acaso, están hechos de una tela procesada. Sí, es una tela, pero es procesada que le da la apariencia de papel. Y las monedas están hechas de metal vellón o feble. No están hechas de oro y plata. Antes sí, ahora ya no. ¿Ok? profesor, Dime. recién me enteré lo que dijo de la tela, que está hecho de tela, entonces se podría lavar, o sea, como si fuera un polo, o No, es una curiosidad que tengo. no, es una tela procesada. Es resistente al agua, se han dado cuenta que cuando se moja un billete no se rompe, pero tampoco es indestructible. Si lo metes a la lavadora se va a romper. Pero es resistente al agua, sí. No se recomienda que se moje, se ande mojando porque sí se puede romper, pero es una tela que es elaborada y procesada de tal manera que le da la apariencia al papel y la debilita también. Pero simplemente es para que tengan resistencia y durabilidad.
¿Ok? La otra característica de las monedas es su estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, ¿de qué estamos hablando? De la característica de que debe conservar su valor durante mucho tiempo. Entonces, esta es la razón por la cual el sol no es una divisa dominante y no está considerada una moneda poderosa en el mundo. ¿Por qué? Porque no ha tenido la estabilidad de otras monedas. En el caso del sol, si lo comparamos con el dólar, la divisa más importante en la actualidad, las economías de los últimos 150 años, tanto de Perú como de Estados Unidos, son muy diferentes. ¿Cómo se ha comportado la economía americana en los últimos 150 años? Tiene un rango similar a este. Si bien es cierto, ha tenido pequeñas subidas y bajadas, pero son pequeñas, ínfimas, que se han podido controlar rápidamente y se han podido revertir rápidamente. Y básicamente su esquema, su flujo de los últimos 150 años es algo así como el que ven en la pantalla en rojo. Si lo comparamos con el del Perú, cómo se ha comportado su economía en los últimos 150 años, bueno, vamos a tener algo así básicamente. Va a parecer las ondas de un terremoto, algo así. Una cosa así es. Recién en los últimos 20, 25 años es que nos hemos estabilizado. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, si ustedes ven los gráficos ahí en la pantalla de rojo, son grandes inversionistas, tienen gran cantidad de dinero. ¿En qué país invertirían? ¿En el Perú o en Estados Unidos? ¿Mm? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su economía es más estable, ¿sí o no? Entonces, es por eso que la moneda es más estable y tiene mayor consideración dentro del comercio internacional. ¿Ok? Así de sencillo. Y por último, esta característica es importantísima. Tiene que ver con la elasticidad. Y cuando hablamos de elasticidad no estamos hablando de la propiedad física de los objetos de estirarse o encogerse. No. Estamos hablando de la propiedad que tienen los objetos de incrementarse en cantidad, en este caso la moneda, la propiedad de incrementar su número y su cantidad sin ver afectado a la economía. ¿Cómo funciona esto? Que gracias a esta característica yo puedo insertar mayor cantidad o menor cantidad de monedas en la economía y no afecto la situación económica del país. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se maneja esto? A ver, para que me entiendan esta situación, vamos a hacerle una pregunta. A ver, imaginen, hagan la suma mental, ¿cuántos millones de soles están circulando actualmente en la economía del Perú? ¿Cuánto dinero tienen ustedes en los bolsillos, sus padres en los bolsillos, circulando en las calles o en los bancos del país, de todo el país? ¿Cuánto dinero creen que habrá en soles circulando? ¿Quién se anima a dar una cifra? ¿Mm? ¿En todo el Perú? En todo el Perú, en soles nada más, ¿no? Ah, Una 5 cifra. millones. ¿Cuánto?
5 billones. Billones. Bueno, a ver, vamos a hacerlo simple. Imagínense que en la economía del Perú están circulando 1.000 millones de soles. Así, en todo el Perú. El dinero que está en las calles, el que está en las cuentas de ahorro, el dinero que está en los bolsillos de ustedes, todo. ¿Ok? 1.000 millones de soles. De pronto, ¿quién puso esos 1.000 millones ahí? ¿Quién puso esos billetes ahí circulando en la economía del Perú? ¿Quién los puso? Los bancos. No, los bancos no. El Banco Central de Reserva del Perú es el encargado del manejo económico y monetario del país. Él fue el que puso ese dinero ahí por encargo del gobierno para que sirva de base para todas las transacciones comerciales que se realizan en el país. ¿Ok? Entonces, tampoco se trata de que yo le ordeno al Banco Central de Reserva y digo, ¿sabes qué, Banco Central de Reserva? Pon 1.000 millones de soles en la economía y ya tú ves cómo. No, así no funciona. Para que el Banco Central de Reserva haya puesto 1.000 millones de soles en la economía, ha tenido que tener la misma cantidad de dinero en reservas, en oro o divisas en las cuentas del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Tienes cuánto en tus cuentas? 1.000 millones. Entonces pon 1.000 millones de soles en la economía. ¿Ok? Así funciona. La característica de elasticidad tiene que ver con que el Estado o el Banco Central de Reserva puede ingresar más dinero a la economía cuando se necesite. Yo les pregunto nuevamente, ¿todos los meses del año la gente gasta siempre lo mismo o habrá meses donde se gasta más? Habrá meses donde se gaste más. ¿En qué meses, por ejemplo, gasta más las personas? Diciembre, marzo. Perfecto. Febrero. Imagínense diciembre. Bueno, más que nada meses de campaña, diciembre, julio, marzo, en diciembre, por ejemplo, vamos a poner diciembre. Están circulando 1.000 millones de soles en la economía y de pronto viene diciembre, mes de campaña navideña. La gente recibe gratificaciones, gasta más, ya no come en la casa, come en la calle, necesita comprar regalos, ya no toma metropolitano, toma taxi, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el gobierno dice, mira, los peruanos van a gastar más y necesito ingresar 500 millones de soles más en la economía. En total, 1.500. Entonces, ingresa 1.500 soles más en la economía. El Banco Central de Reserva tiene que tener la capacidad de ingresar esos 500 millones más en la economía porque, revisando sus cuentas, va a tener la misma cantidad en oro y divisas y puede disponerlas para ingresarlas a la economía. Si no tuviera la misma cantidad en reservas de oro o divisas, no podría ingresar más dinero a la economía. Lección de economía número 1, primer gobierno aprista. Empezó la crisis en el año 87, necesitaba más dinero urgente, voltearon a ver las cuentas del Banco Central de Reserva, estaban en cero. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Nadie se va a dar cuenta, los peruanos no conocen, imprime dinero nomás, sin respaldo. Pusieron dinero en la economía y se generó la hiperinflación de los años 80 y 90. Gran crisis económica. Tú no puedes ingresar dinero a la economía si no tienes la misma cantidad en oro y divisas en las cuentas del Banco Central de Reserva del Perú. Así funciona. Esa es la capacidad de, esa es la capacidad de elasticidad. Esa es la característica de elasticidad del dinero. Seguimos. Clase de moneda, ya esto ya es general, no hay mucha explicación que darle acá.
Sistema monetario. Lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco cómo funciona el sistema monetario en el país, un poco de historia, para que tengan idea de cómo se está dando esta situación en el país. Para empezar, el sistema monetario es la estructura de las instituciones que configuran la organización de un país concerniente al dinero y las operaciones que derivan de él. ¿Qué significa? Que cada país tiene sus mecanismos y sus instituciones que manejan el dinero. En este caso, en Perú, las instituciones y mecanismos que manejan el dinero en el Perú son el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. ¿Ok? ¿Estas instituciones manejan el dinero del Perú? Sí, entonces son las que tienen la obligación de controlarlo. La obligación del Banco Central de Reserva es no emitir dinero por emitir sin tener fondos ni recursos y controlar la inflación. Es lo único que se ha hecho correcto y de manera adecuada en los últimos 20, 25 años. Se han fallado en muchísimas cosas, pero en esta situación puntual sí se ha trabajado bien, se tiene que reconocer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos controlado de una u otra manera la inflación en el país. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de la historia y la evolución del dinero, cómo se dio hasta donde lo conocemos actualmente. Dijimos que cuando el hombre buscó una manera de intercambio que no sea el trueque porque no era equitativo, buscó un material que todo el mundo aceptara como medio de intercambio. Y ese material que todo el mundo aceptaba como medio de intercambio no fue otro que un metal precioso, el oro y la plata. Y a partir de ahí nacen los sistemas metálicos. Las monedas estaban hechas de un metal precioso, sea de oro o de plata. Y nace el bimetalismo y el monometalismo. El primer sistema bimetalístico aparece cuando en los países teníamos un doble patrón. Teníamos un patrón de oro y un patrón de plata. Aquel sistema en el cual se admite como patrones el oro y la plata y la emisión monetaria se efectuaba con el respaldo de estos. ¿Qué quiere decir esto? En los países teníamos dos tipos de moneda, oro y plata. Y en función a eso realizábamos las transacciones comerciales. Obviamente el oro valía más y la plata valía menos. Gracias a ello se dio la siguiente ley de Gresham. En los sistemas bimetálicos se tenía la famosa ley de Gresham. Se generó un problema que lo denominaron la famosa ley de Gresham. ¿En qué consistía? Aquellos países que tenían dos tipos de moneda, oro y plata, ocurría una particularidad. ¿Cuál era? Con el tiempo, la moneda mala o la moneda más baja o de menor valor, ¿cuál era? La de plata, obviamente, hacía desaparecer a la moneda más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Por qué la moneda más mala hacía desaparecer a la más fuerte en un sistema bimetalista? Porque cuando aparece este sistema había una paridad, un tipo de cambio, tipo soles y dólares exactamente igual. El Estado determinaba que por una moneda de oro tú deberías recibir el equivalente de 20 de plata, por ejemplo. Y la gente lo aceptaba porque era más o menos justo. Pero de pronto, de acuerdo a la situación económica de cada país, podía esto verse afectado y el Estado determinaba que ya no vas a recibir 20 de plata, sino 15 de plata. Y si la situación seguía empeorando, ya no vas a recibir 15, sino 10 de plata. Y por ahí, si estábamos en una grave crisis, ya no vas a recibir una de oro, sino 5 de plata. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurría? En la primera me convenía, obviamente, recibir 20 monedas de plata. En la segunda, bueno, no me convenía mucho, pero por ahí lo aceptaba porque tenía urgencia de hacer las transacciones. Pero ya a partir de la segunda, de la tercera y cuarta situación, ya no le convenía a las personas cambiar su oro por tan poquita plata, lo estarían regalando. Entonces, ¿qué ocurría? Que la gente guardaba, atesoraba, enterraba su oro y única y exclusivamente circulaban las monedas de plata. Es por eso que en las economías bimetalistas, la moneda más débil, la moneda mala, la moneda de plata, hacía desaparecer a la moneda más fuerte. Debido a ello, se cambió el sistema
metálico, bimetálico, por el sistema monometálico. ¿Qué quería decir? Que ya en este sistema teníamos un solo tipo de moneda. Ya no teníamos moneda de oro o moneda de plata, solamente moneda o de oro o moneda de plata. Si era una moneda de oro, en el caso de Inglaterra, en el año 1800, sacó la libra de oro, por ejemplo. Una nación poderosa que todas sus monedas eran de oro. En el Perú, en esos años, nosotros sacamos el sol de plata. Éramos una nación menos poderosa económicamente. El mundo siguió avanzando, el mundo siguió creciendo y de pronto nos cambiamos de los sistemas metálicos a los sistemas no metálicos. De pronto cambiamos de manejar monedas de oro y plata a manejar los billetes de tela procesada, papel o de Matel, Bellón o Feble. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiamos de tener monedas de oro y plata a tener billetes de papel o metal, Bellón o Feble? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo sucedió esa situación? Eso se da debido a la inconvertibilidad de los billetes de banco respaldados por el metal precioso, debido a que se tornan escasas las reservas de oro y plata en el mundo para respaldar la emisión monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo siguió creciendo, la población creció exponencialmente, se multiplicó y ya no alcanzaban los recursos para hacer tantas monedas de oro y plata. Pues de pronto era imposible hacer tantas monedas de oro y plata. Entonces, decidieron cambiar a un sistema no metálico. A partir de ahora voy a hacer monedas y billetes de papel o de metal, vellón o febre. Esta situación tuvo esta característica. Pasamos de tener una moneda con valor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de tener una moneda que valía por el metal del cual estaba hecho, valor intrínseco. Yo valgo por el metal o por lo que yo soy, un tema intrínseco. Antes valía oro y plata y yo sabía cuánto valía y cuánto servía, a una moneda o un tipo de billete que ya no vale por su valor intrínseco, porque hechos de papel o de metal, vellón o feble no vale mucho, sino por su valor fiduciario. ¿Ok? Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense esta situación. Ustedes ingresan a la universidad, están emocionados, ingresan a la universidad y de pronto ingresan a la universidad y emocionados, como en diciembre han recibido sus propinas y regalos de Navidad, tienen un Santa Rosita ahí debajo del colchón guardado y quieren comprarse unas zapatillas de moda que les gusta y les encanta a ustedes, cualquiera que sea, para ir a la universidad, clases presenciales. Entonces sacan su Santa Rosita debajo del colchón y lo llevan al centro comercial. Y ven unas zapatillas, no sé, Converse, Vans, las que les guste, del color, la talla, el peso y medida oficial que les guste, y les dicen que está 200 soles, justo lo que ustedes están llevando, su billete. Se emocionan y van a comprar. Yo les pregunto a ustedes, ese billete Santa Rosita que están llevando para hacer la compra, ¿de qué material está hecho? Ya lo dijimos, tela procesada. Entonces, ¿cuánto costará o habrá costado producir ese pedacito de papel? Ojo, tienen que tener en cuenta que se producen en planchas, ¿ah? Se producen al por mayor, como si estuvieras imprimiendo algo. ¿Cuánto creen que cuesta o qué valor, qué costo debe tener producir ese pedacito de papel que dice 200 soles? ¿Cuál será su mayor costo? ¿Quién me dice? Chicos, ¿cuánto creen que cueste producir los billetes? En este caso, un Santa Rosita. 10 soles, 20 soles, un sol, 50 centavos. Se producen en planchas. Ese Santa Rosita, su costo no debe superar los 10 centavos y eso, soy siendo buena gente. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que un billete de 200 soles tiene un costo de 10 centavos. ¿Hoy? ¿Ojo? Ya. Entonces, ¿qué les acredita a ustedes o qué acredita que cuando ustedes vayan donde el centro comercial para comprarse las zapatillas de 200 soles con su billete de 200 soles, les acepte ese pedazo de papel y se lo intercambie por un par de zapatillas?
Antes, el dinero tenía un valor intrínseco, valía por el metal del cual estaba hecho. Si ustedes iban con una moneda de oro, obviamente tenía un valor porque el metal de la moneda era de oro. Intrínsecamente sabías cuánto valía la moneda. Pero ahora no. Ahora ese pedazo de papel, tela procesada, no vale ni 10 centavos. Entonces, ¿cómo yo, con ese pedazo de papel que dice 200 soles, voy a poder intercambiarlo por un bien, por unas zapatillas? ¿Por qué se da la transacción? ¿Qué hace que ese billete sea aceptado? ¿Quién me dice? ¿Se han puesto a pensar eso alguna vez? ¿Se han puesto a analizar eso alguna vez? ¿Por qué esta persona me da ese bien, ese objeto, por este pedazo de tela que le estoy dando? Nunca se percataron, nunca se dieron cuenta, nunca les importó saberlo. ¿No fueron curiosos nunca? Bueno, yo les voy a responder porque si espero que me respondan, se me va la clase. El motivo por el cual ese pedazo de tela procesada, billete, tiene valor y lo pueden intercambiar por un bien o un servicio es porque ahora tiene un valor fiduciario. ¿Qué significa el valor fiduciario? Significa que ahora los billetes y monedas que están circulando en la economía tienen un valor en función a la confianza que yo tengo, yo como peruano, a la confianza que yo tengo de que esos 1.000 millones que pueden estar circulando en la economía, incluyendo este billete de 200 soles Santa Rosita, tienen la misma cantidad en oro y plata, oro y divisas, perdón, en oro y divisas en las bóvedas del Banco Central de Reserva. ¿Ok? Yo estoy seguro que la misma cantidad en oro y divisas está depositada en las cuentas del Banco Central de Reserva. Eso le da valor a ese billete, eso le da valor y respaldo a ese billete o a la moneda que está circulando. Es un valor fiduciario. ¿Ok? Y gracias a eso se pueden realizar todas las transacciones comerciales. Y esto nos lleva al patrón monetario. Anteriormente, lo que se guardaba en las bóvedas del Banco Central de Reserva, como reservas del país, era oro, única y exclusivamente oro. Y el dinero que circulaba se respaldaba en el oro. Pero en la actualidad tenemos el patrón de dólar, la divisa dominante. ¿Cuál es la divisa dominante en el mundo actualmente? El dólar. Entonces, actualmente Estados Unidos ha presionado a las economías del mundo para que acepten el dólar como divisa dominante o como reserva en sus cuentas del BCR. Es por ello que en las cuentas del Banco Central de Reserva tenemos oro o dólares. ¿Ok? Este punto de acá es el motivo y razón por el cual hay tanto conflicto y disputa en el mundo. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda dominante en la actualidad y hay una disputa en el mundo por cambiar esa situación. No quieren que el dólar siga siendo la divisa dominante. Quieren que sea el yuan, el rublo, el rublo. Y el mundo, es por eso que Estados Unidos interviene en tantos países del mundo, en las economías del mundo, porque presiona a los bancos centrales de reserva de tener divisas, de tener dólares como reservas. Pero hay países como Rusia, India, China, que en sus bóvedas no tienen divisas de dólares, tienen puro oro. ¿Por qué? Porque no quieren empoderar a la moneda americana, quieren que pierda su valor. Es por eso que Estados Unidos, y se habla tanto de la intervención de Estados Unidos en las economías del mundo, ¿por qué estos americanos intervienen tanto en las economías del mundo? Simple, quieren que las economías de los países en vías de desarrollo donde ellos intervienen sigan teniendo reservas en dólares, porque eso le da valor a su moneda. ¿Y el dólar en qué se respalda? Si el sol se puede, o el euro, el yang, el rublo se respalda en oro. ¿En qué se respalda el dólar? El dólar se respalda en petróleo. Es por eso, y ese es el motivo por el cual hay tanto conflicto armado en el mundo, la invasión de Medio Oriente, no por un tema religioso, porque son terroristas, porque hay que acabar con los malos, eso es mentira, ese es el cuento que te cuentan. Estados Unidos interviene en Medio Oriente para manejar las reservas de petróleo del mundo. ¿Por qué? Porque eso respalda a su moneda. Y al respaldar a su moneda, mantiene la hegemonía mundial. Así funciona, jóvenes,
Eso es la explicación de todo en el mundo. La economía es la explicación de todo. No les cuenten cuento. Perturbaciones en el sistema financiero, básicamente tenemos la devaluación, la inflación o la deflación. Rápidamente, ¿qué es la devaluación? Escuchamos constantemente, devaluación, devaluación, devaluación. ¿Qué es la devaluación? ¿Qué entendemos por devaluación? Devaluación no es otra cosa que la pérdida del valor nominal de la moneda como resultado de la intervención de la autoridad monetaria de un país bajo el régimen cambiario. A ver, el Banco Central de Reserva fija un valor para el tipo de cambio e informa a la economía que su valor pasará a un valor más alto. A ver, ¿por qué se devalúa la moneda? ¿Tienen una idea de por qué se devalúa la moneda? Hemos escuchado esto constantemente y más en el último año de gobierno del señor Castillo. Hablaban de la devaluación de la moneda, que subió el tipo de cambio, que cómo es posible, que nos vamos a ir mal. ¿Tan malo era eso? ¿Mm? ¿Saben qué es la devaluación de una moneda? La definición lo dice, la pérdida de valor de la moneda frente a la divisa dominante, en este caso el dólar, por decisión del gobierno. El gobierno decide bajarle el valor de la moneda. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le baja el valor a la moneda? Porque son antipatriotas, son rojos, son comunistas, no quieren a su patria. ¿Por qué lo hace? ¿Mm? Es muy simple, jóvenes. A ver, todas las monedas en el mundo, cuando nacen, cuando aparecen, tienen el mismo valor. Un sol vale igual que un dólar. ¿Por qué se le baja el valor a la moneda entonces? Básicamente por lo siguiente. Para proteger la balanza comercial, proteger los niveles comerciales. ¿Qué significa eso? A ver, tenemos la balanza comercial que mide las exportaciones o venta de productos al extranjero. La venta de productos peruanos al extranjero son exportaciones. Y las importaciones son las compras de todos los productos extranjeros que compramos para consumirlos en el Perú. Yo les pregunto, hagan una evaluación rápida ahorita mismo, ni 5 segundos. Miren a su costado, miren a su alrededor. ¿Qué cantidad de bienes tienen a su alrededor? ¿Cuánto de eso es nacional? ¿Y qué porcentaje de todo lo que tienen a su alrededor ahorita es importado? Su computadora, su celular, sus zapatillas, sus lentes, su lapicero. ¿Cuánto? ¿50-50? ¿80-20? En promedio, el 70% de los bienes que consumimos en el Perú son importados. Entonces, ¿qué es la balanza comercial? Lo que busca la balanza comercial es equilibrar el tema, equilibrar la importación y la exportación. Les vuelvo a preguntar, si yo voy a comprar a China, voy a importar un container llenecito de bienes para la campaña escolar, ¿con qué moneda creen ustedes que le voy a pagar a China? ¿Qué moneda me va a aceptar China como medio de pago? ¿Soles? ¿Mm? ¿Qué moneda? Dólares. La divisa dominante, dólares. Ojo, la divisa dominante. Entonces, si la moneda valdría un sol, igual que el dólar, un sol, yo para enviar esos dólares, ese container que puede estar valorizado en $1.000.000, ¿qué tendría que cambiar? Si vale igual, 1.000.000 de soles igual a $1.000.000. ¿Qué ocurriría si fuera así? Sería lo mismo. Yo podría comprar no el 70% de los productos que consumo a China, sino el 100%, porque me sale exactamente lo mismo. Ya no tendría que gastar en sueldos y salarios de mis trabajadores, pagar impuestos, toda la maquinaria y tecnología y el trabajo. Mejor lo compro directamente a China porque me sale exactamente igual. ¿Ok? Y si eso ocurriría, tendría que cerrar la industria nacional y generar desempleo. Para que eso no ocurra, el Estado dice, ¿sabes qué? A partir de mañana, el sol va a valer menos que el dólar. Por cada dólar vas a pagar 3 soles 80. ¿Qué significa esto? Que para yo pagar ese $1.000.000 tengo que cambiar 3.800.000 soles. Me sale más caro comprar el extranjero por el tipo de cambio y protejo la industria nacional. Para comprar importar tengo que gastar más soles. Todo lo contrario, cuando yo exporto, cuando yo vendo algo al extranjero, vendo espárragos, le mando un container llenecito de espárragos a Europa,
¿con qué moneda me paga Europa? Alemania, ¿con qué moneda me paga ese container? ¿Me manda soles? ¿Qué me manda? Lo mismo, la divisa dominante. Entonces, si me está mandando dólares, $1.000.000 por ese container de espárragos, cuando yo lo cambie, ¿qué voy a recibir? Más soles por mis dólares. Entonces, voy a recibir y me va a convenir. Entonces, contrariamente a lo que se pueda pensar, la subida del precio del dólar no perjudica totalmente a la economía, beneficia a los exportadores. Los que venden afuera son beneficiados porque venden y reciben más soles y perjudica a los importadores definitivamente. Entonces, si sube mucho el dólar, se va a perjudicar el importador y se va a beneficiar el exportador. Así de sencillo, señores. La economía se explica así. No crean todas las tonterías que salen en la prensa, que está bueno o malo. Todo tiene una explicación económica. Ok, chicos, acabamos porque ya se me acabó la sesión. Les dejo las claves y de los ejercicios. Nos vemos, chicos. Gracias por la atención prestada. Un abrazo. Cuídense. Hablamos.